vamos a entendernos bien. Los hombres que no tienen matriz, que no son mujeres, no tienen derecho a opinión en temas del aborto. ¿Por qué? Cada sexo tiene diferentes necesidades, diferentes realidades. Y no es posible que algunos pretendan hablar de cosas que no les corresponden. Si lo hacen, no solamente van a tener una opinión sesgada, ignorante, porque no son sus problemas, sino también injusta, porque pretenden imponer sus normas, sus reglas en las mujeres, en el cuerpo de las mujeres que les pertenece a ellas, su cuerpo, su decisión. Los hombres no tenemos derecho a opinión en temas del aborto, porque no somos mujeres, porque no tenemos matriz. Siguiendo ese mismo argumento, las mujeres no son hombres, y por lo mismo no podrían hablar de la masculinidad. ¿Cómo es la masculinidad tóxica? El problema claramente está en que si las mujeres no pueden hacer eso, ¿cómo podrían criticar la forma en la que los hombres ejercemos nuestra sexualidad, vivimos nuestra masculinidad? Y si no pueden criticar las relaciones entre hombres y mujeres, porque no son hombres y solamente pueden hablar de lo que les corresponde, ¿dónde queda el feminismo? A ver, no es lo mismo. Cuando decimos que los hombres no tenemos derecho a opinión en temas del aborto, estamos diciendo que cada sexo tiene que hablar sobre lo que le corresponde. El aborto es un tema de las mujeres con su propio cuerpo. En cambio, la masculinidad, cómo los hombres ejercen su masculinidad y si al hacerlo violentan a las mujeres, claro que tienen derecho a opinión, porque no es porque sean hombres. No tienen derecho a opinión si los hombres deben o no deben llorar, vale, podría comprártela. Pero claro que la tienen en relación cuando decimos cómo debe tratar un hombre a una mujer. Porque sí les corresponde, porque son mujeres. Entonces el aborto es la relación de una mujer con su propio cuerpo. Pero en realidad no es solamente su propio cuerpo. Es que están dos cuerpos involucrados. El de la madre y el del hijo o la hija. Entonces, ¿y si el hijo es hombre? Entonces, ¿los hombres no tenemos derecho a opinión en temas del aborto? Porque no somos mujeres, porque no tenemos matriz. Y díselo al niño que está creciendo en el vientre de la mujer, que él no tiene derecho a opinión. Sí, claro, dos cuerpos. El cuerpo de una mujer, que es un ser humano, que tiene derechos, que es independiente, que es autónoma, que toma sus propias decisiones, y el de un feto que todavía no es un ser humano, que es un conjunto de células. A ver, tú dices que el feto no es un ser humano todavía, pero el ADN no está de acuerdo contigo. Es un ADN de un ser humano, claro que sí. Ya tiene los cromosomas XX o XY. Ya es hombre o es mujer. Sí es un ser humano. A menudo se dice un conjunto de células, como diciendo no tiene vida. Pues ¿sabes qué? Tú también eres un conjunto de células. Yo también soy un conjunto de células. Tenemos vida como también la tiene el feto. ¿O cómo calificarías tú la vida? ¿Qué es la vida? La vida es un conjunto de procesos que lleva a cabo el ser, como por ejemplo, alimentarse, respirar, y eso no lo hace el bebé también. No se alimenta por vía materna, pero se alimenta. Si tiene vida. Y a ver, antes de continuar, tú decías que los hombres no tenemos derecho a opinión en temas del aborto. Tú estás a favor del aborto, pero tú no tienes derecho a opinión. Tú reconoces no tener derecho a opinión, entonces la única opinión que cuenta es la mía, porque yo creo tener derecho a opinión y tú no. Entonces yo sí y tú no tienes derecho a opinión, porque tú no crees. Yo no te estoy quitando el derecho, tú te estás quitando el derecho a opinión. No puedes defender el aborto entonces. Yo puedo atacarlo, pero tú no puedes defenderlo. Pues no tiene vida. Es, como te digo, un conjunto de células. Sí, como tú y como yo, pero hay una diferencia. Tú y yo ya tenemos
un constructo social, ya vivimos dentro de la sociedad. A ver, yo puedo aceptarte que tenga una vida biológica, pero en todo caso todavía no es una vida humana. Tú eres un conjunto de células y tienes vida, yo soy otro y tengo vida, pero nuestra vida, a diferencia de la del bebé, es una vida humana. Y no me puedes negar que a menudo existe este debate y se presenta la discusión de si un feto es un ser humano o no. Es decir, es algo que en realidad es puesto en duda. Que tú lo afirmas de una manera muy unilateral, siguiendo tus ideologías específicas, no sé si seas religioso o qué sé yo, pero son ideologías tuyas. La vida o no vida del feto está en algún sentido insegura. En cambio, nadie pondría en duda la vida humana de la mujer y que como tal merece derechos, merece autonomía, su cuerpo, su decisión. Pero a ver, me interesa regresar al tema de la opinión, el derecho a opinión. Tú decías que los hombres no tenemos derecho a opinión en temas del aborto porque no somos mujeres. Y te contesté que en ese mismo sentido una mujer no tendría derecho a opinión en temas de la masculinidad porque no son hombres. En realidad yo creo que todos tenemos derecho a opinar sobre cualquier tema. Sencillamente, estas opiniones que estás presentando tú y que estoy presentando yo, siendo ambos hombres, tal vez alguna mujer estuviera de acuerdo contigo o conmigo, entonces en nosotros no, pero en ella sí tendría derecho, sí sería válida. Eso es una falacia ad hominem, no tomar en cuenta el argumento, sino la persona que lo dice. Derecho a opinar siempre, sobre cualquier tema, pero digo más, no solo opinar. Todos tenemos derecho a opinar y a votar, a que nuestra opinión sea tomada en cuenta en una práctica legislativa. Entonces lo que tú me estás diciendo es que el aborto debería ser un crimen, que deberíamos castigar a las mujeres que abortan, y hay algunas que abortan porque son violadas y no lo decidieron, y entonces les arruinas la vida solamente porque tú crees que los hombres tenemos derecho a opinión, como el que la violó, por ejemplo. Si tú pudieras, entonces, le arruinarías la vida a una niña a la que tal vez violaron y que no estaba preparada para ser madre y que no lo decidió en ningún sentido, pero porque tú crees que el feto está vivo, que es un ser humano, estás atentando contra la vida de un ser humano, de una mujer. A ver. Yo nunca he dicho estar en contra del aborto. No estoy ni en contra ni a favor. ¿Cómo? Pero si estás a favor del aborto, o bueno, ya, ni a favor ni en contra, entonces ¿de qué estamos hablando? De que todos tenemos derecho a opinión. Y bueno, entonces, ¿qué me dices tú en casos como el embarazo cuando es producto de una violación? O... ahí sí. ¿En qué casos, según tú, el aborto estaría permitido? ¿O debería estar permitido? Pues, a ver, en el caso de violación, yo pensaría que sí debemos de darle derecho a la mujer de abortar. Porque no podemos responsabilizar a alguien con una carga tan grande como la es un bebé, un ser humano, al que después va a tener que cuidar, si en realidad ella no lo decidió. A menudo se dice, pero esto es como tapar un crimen con otro crimen. Algún youtuber escuchó que decía, el aborto no desviola. O sea, la violación ya ocurrió y es una tragedia, pero ni modo. No estoy de acuerdo. En casos de violación yo lo aceptaría. Y lo aceptaría también en el caso de que la salud de la madre estuviera en riesgo. Sí, si está en riesgo, está bien. Y bueno, a ver, de forma general el aborto es un tema que a mí siempre me ha costado mucho trabajo. En realidad no estoy ni a favor ni en contra. Creo que el tema difícil ahí es definir qué es un ser humano y a partir de qué momento lo es. No me queda claridad.
No tengo claridad al respecto. Muy bien, pero al margen de lo que tú puedas querer o no, de lo que te agrade o no, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, el aborto es permitido en la Ciudad de México. Te voy a leer un poco de un artículo que salió de carácter oficial. Dice: la interrupción legal del embarazo es un derecho humano garantizado a las mujeres de la Ciudad de México y un servicio al que toda mujer tiene derecho si desea interrumpir el proceso de gestación. A ver, espera. Tú me dices que es una ley en la Ciudad de México aprobada. Y por eso, claro, tenemos que aceptar las leyes porque pues es aquí donde vivimos. Pero eso no quiere decir que sean justas. Existen leyes injustas y pues debemos reflexionar sobre ellas. Tú mismo, si me dices que estás a favor del aborto antes de que esto fuera una ley, creías que existía una ley injusta que era la que criminalizaba el aborto. Ahora lo permite y ahora es justo porque estás de acuerdo con esa ley. No. Punto número 2. En ese documento que me estás diciendo, o mienten o son ignorantes. Porque ahí me dices que el aborto es un derecho humano. ¿Pero cuál? Porque cuando hablamos de los derechos humanos, nos referimos a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos firmada por la ONU el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París. Son 30 artículos y el aborto no es ninguno de esos 30. Ok, está bien, dejemos en pausa eso de los derechos humanos. Probablemente esto sea un error, pero tú me estás diciendo que estás de acuerdo con el aborto cuando peligra la vida de la madre o bien en casos de violación. Yo te pregunto por otros casos. ¿Qué hay en el caso, por ejemplo, de los embarazos imprudenciales o de los embarazos no deseados? ¿Qué me dices de esos casos? Bueno, a ver, sobre esos casos, yo lo que diría es que tiene que evaluarse caso por caso. No podemos establecer como ley, como de hecho ya está, no estoy de acuerdo con esa ley, que sin ninguna especificación, nada más completamente libre, las mujeres tienen derecho a abortar siempre y cuando sean dentro de las primeras 12 semanas. No, yo creo que tendríamos que plantear caso por caso. Un embarazo imprudencial, primero definir si verdaderamente fue imprudencial, si la mujer no tenía conocimiento de su propio cuerpo porque era muy chica, diferentes formas, diferentes situaciones que tenemos que evaluar. Con respecto a los embarazos imprudenciales, con respecto a los embarazos no deseados, aquí la pregunta sería ¿por qué no deseados? De forma general yo estaría más reacio a aceptar esta situación, embarazos no deseados. Y a ver aquí, como ya lo dije anteriormente, el tema del aborto es uno en el que yo particularmente me resulta complicado, no sé mucho qué opinar al respecto, pero sí creo que si lo aceptamos para la mujer, si le permitimos a la mujer que sencillamente él no está en mis planes, por la pura razón de que no quiero, sin dar más explicaciones, si lo aceptamos en ese caso, entonces deberíamos también hablar del aborto masculino. ¿Qué? ¿Aborto masculino? Pero es... Pero... ¿Estás de broma o qué? ¿Qué demonios es eso del aborto masculino? A ver, ninguna broma. El aborto masculino sería la renuncia legal a la paternidad, como para decir, yo no quiero hacerme cargo de ese niño.
la mujer tiene la posibilidad de abortar solamente porque dice, no está en mis planes, el hombre también tendría que tener el mismo derecho. Por supuesto, si le damos a la mujer las primeras 12 semanas para que lo haga, tendríamos que darle al hombre las primeras 10 semanas tal vez, para darle un margen de 15 días a la mujer en la que ella pueda decidir si sí quiere seguir adelante con el embarazo o no. De cualquier manera, los invito a mi canal en YouTube, donde podrán encontrar este tema del aborto, tanto del aborto tradicional, el femenino, como el aborto masculino, con mayor profundidad. Es decir, entonces, el aborto masculino es desamparar por completo a la mujer. Primero tenemos relaciones, que ambos quisimos. Evidentemente, el hombre quiso. Hablar de violación es difícil, si no imposible. Pero además, después de que ambos tuvimos relaciones, ahora tú dices nada más, no me quiero hacer cargo. ¿Pero qué nivel de irresponsabilidad es esa? ¿Y tú crees que eso debería ser ley? Deberíamos aceptar que los hombres dijeran, no quiero, te jodes. ¿Lo quieres tener? Lo tienes tú. ¿Tú crees que eso debería ser ley? Pero bueno, está bien, lo platicamos en el canal. El profe Pollo.